El Stamford Bridge es un estadio de fútbol en el distrito de Hammersmith y Fulham, en Londres, Inglaterra, y es el hogar del Chelsea Football Club. El estadio se encuentra ubicado en el área urbana de Walham Green y es apodado como The Bridge por los seguidores del club. La capacidad del estadio es de 41.841 espectadores, lo que lo convierte en el 10º estadio con mayor capacidad de la Premier League. Inaugurado en 1877, el estadio fue inicialmente construido para que fuera utilizado por el Fulham, pero este no aceptó, lo que obligó a fundar un equipo de fútbol específico, el London Athletics Club, que lo usó hasta 1905, cuando el nuevo propietario Henry Augustus Mears refundó el mencionado equipo con el nombre de Chelsea Football Club. El Chelsea ha jugado como local en este estadio desde aquel entonces. El estadio ha sido remodelado numerosas veces, siendo la más reciente en la década de los 90, cuando fue convertido en un moderno estadio con asientos individuales. Además de ser ocupado por el Chelsea, el estadio ha sido usado en algunas ocasiones por la selección de Inglaterra para partidos internacionales y como sede de semifinales y finales de FA Cup y encuentros de Charity Shield. También ha sido utilizado para otros deportes, como el cricket, el rugby, el béisbol, carreras de galgos, speedway, boxeo y fútbol americano. La mayor asistencia oficial en el estadio fue el 12 de octubre de 1935, cuando 82.905 personas presenciaron un encuentro entre el Chelsea y el Arsenal FC, la cual es la segunda mayor asistencia que se ha dado en un encuentro de la liga inglesa. Historia. El nombre Stamford Bridge es una alteración de la palabra Stamford's Bridge, que significa el puente en el vado de arena. Mapas del siglo XVIII muestran un arroyo corriendo a lo largo de la ruta de lo que ahora es una línea de ferrocarril atrás de la gradería este como un afluente del río Támesis. La parte alta de este afluente se ha conocido con diversos nombres, tales como Billingswade Ditch, Paul's Creek y Counters Creek. En la era medieval, el arroyo era conocido con el nombre de Billingswade Ditch, derivado de Billings Spring or Stream. Esto formó el límite entre los distritos de Kensington y Fulham. Durante el siglo XVIII, el arroyo era conocido con el nombre de Counters Creek, el cual se ha mantenido hasta el día de hoy. En el arroyo había dos puentes. El puente Stamford en Fulham Road, también recordado como el pequeño puente Chelsea, y el Stanbridge en Kings Road, ahora conocido como el puente Stanley. El estadio lleva el nombre en recuerdo de la famosa batalla de Stamford Bridge que se libró el 25 de septiembre de 1066. El Stamford Bridge se inauguró en 1877 como el hogar del London Athletics Club y fue utilizado casi exclusivamente para ese fin hasta 1904, cuando el contrato de arrendamiento fue adquirido por los hermanos Gus y Joseph Mears, quienes querían el estadio para que en él se disputaran partidos de fútbol. Sin embargo, previo a esto, en 1889, el Stamford Bridge fue sede del Campeonato Mundial de Shinty entre el Beauley Shinty Club y el London Camanachd. El estadio fue construido cerca del puente Lillie, un antiguo campo de deportes que había acogido la final de la FA Cup en 1873 y la primera de boxeo de aficionados, entre otras cosas. En un principio se había ofrecido el terreno al Fulham Football Club, pero este lo rechazó. Se consideró la posibilidad de vender el terreno a la compañía ferroviaria Great Western Railway Company, quienes querían utilizar el terreno para depositar carbón en él, pero a última hora Gus decidió fundar su propio club de fútbol, el Chelsea Football Club, para ocupar el terreno como rival del Fulham. Gus contrató al arquitecto Archibald Leeds para construir el Stamford Bridge. Este arquitecto también diseñó los estadios Ibrox, Celtic Park, Craven Cottage y Hampden Park, entre muchos otros. El Stamford Bridge tenía una capacidad oficial de alrededor de 100.000 aficionados, haciéndolo el segundo estadio con mayor capacidad de Inglaterra, después del Selhurst Park del Crystal Palace. Como fue originalmente construido, el Stamford Bridge fue una pista de atletismo y un campo de fútbol, que fue inicialmente ubicado en el centro de la pista de atletismo. Esto significa que los espectadores estaban separados del terreno de juego por todos los lados de la anchura de la pista de atletismo y, por los lados norte y sur, la separación era especialmente grande, porque los lados de la pista de atletismo superaban considerablemente la longitud del campo de fútbol. El estadio solamente tenía una gradería en el lado oeste del terreno con una capacidad de 5.000 espectadores. Construida por Archibald Leitch, la gradería era similar a la gradería John Innes que previamente había construido en el Craven Cottage, la principal razón por la cual el Fulham decidió no mudarse al Stamford Bridge.
Los otros lados estaban abiertos como un tazón gigante y miles de toneladas de material excavado durante la construcción del Piccadilly Line proveyeron terrazas altas para los espectadores que estuvieran de pie a la intemperie en el lado oeste del terreno. En 1945, el Stamford Bridge fue sede de uno de los partidos más destacados en su historia. El equipo del Dinamo Moscú, campeón de la Unión Soviética, fue invitado al Reino Unido al término de la Segunda Guerra Mundial y el Chelsea fue el primer equipo que se enfrentó a ellos. Un estimado de 100,000 personas presenciaron un emocionante empate a 3-3 entre los dos equipos, con cientos de espectadores en la pista de carreras o en los techos de las graderías. Crisis. La construcción de la gradería este, la cual aún conserva su lugar en el estadio, en 1973 como parte de un plan para crear un estadio de 60,000 asientos se añadió a los males del club. El proyecto fue descrito como el más ambicioso jamás emprendido en el Reino Unido. Coincidió con la crisis del petróleo y fue azotado por los retrasos, huelgas de los constructores y la escasez de materiales, lo que hizo que el costo de la construcción se saliera de control, elevando la deuda del club, la cual ascendió hasta 4 libras esterlinas millones en 1977. Como resultado de ello, entre agosto de 1974 y junio de 1978 el club no pudo contratar a un solo jugador, por lo que Ken Bates compró al club por la increíble suma de 1 libra esterlina en 1982, aunque por razones que siguen siendo controvertidas no compró el SB Properties, la empresa que era dueña de la plena propiedad de Stamford Bridge. El declive del equipo fue acompañado por una disminución de asistencias al estadio por problemas con la fanaticada del equipo, quienes se salían de control, causando daños al estadio. El límite entre la pasión y el hooliganismo se estrechaba peligrosamente en esos días. Los fines de los años 70 y el comienzo de los años 80 fueron la edad de oro de las fanaticadas del fútbol inglés. El Chelsea poseía su propia fanaticada, los Chelsea Headhunters, quienes fueron particularmente conocidos por su violencia, por su relación con grupos políticos extremistas y por arruinar al club a lo largo de los siguientes años. Es por esto que durante la temporada 1984-85, Bates erigió un cercado eléctrico entre las graderías y el terreno de juego, similar a las que se erigen en las granjas de ganado. Sin embargo, el cercado nunca fue encendido, ya que el Consejo del Gran Londres lo prohibió por razones de salud y seguridad. Cuando Bates compró al Chelsea en 1982, solo compró al club y no a SB Properties, empresa que era dueña de la plena propiedad del Stamford Bridge. El club y el estadio se habían separado en una reestructuración financiera durante la década de los 70s. Bates inicialmente estuvo de acuerdo con un arrendamiento de 7 años que mantendría al Chelsea en Stamford Bridge mientras se decidía su futuro. Según Bates, él y David Mears, el accionista mayoritario de SB Properties, se dieron la mano en un acuerdo que vería al Chelsea adquirir la participación de Mears en SB Properties por $450,000. Sin embargo, Bates descubrió más tarde que Mears estaba en conversaciones con el propietario del Crystal Palace, Ron Noades, con el fin de mover al Chelsea de Stamford Bridge y trasladarlo al Selhurst Park para compartir el estadio con el Crystal Palace. Posteriormente, Mears y Lord Chelsea vendieron sus acciones de SB Properties a los promotores inmobiliarios Marler Estates, entregando una participación a Marler del 70%. Durante la próxima década, Bates libró una guerra contra Marler por la adquisición de una participación minoritaria en SB Properties, iniciando una serie de demandas judiciales y maniobras dilatorias destinadas a llevarlos hacia abajo. También puso en marcha la campaña llamada Save the Bridge con el fin de obtener los 15 libras esterlinas millones necesarios para obtener la plena propiedad de Marler. Marler, a su vez, presentó varios planes que veían al Chelsea fuera de Stamford Bridge. David Bulstrode, presidente de Marler, propuso una fusión entre el Fulham FC y el Queen's Park Rangers con el Chelsea y, a continuación, su traslado al estadio del Queen's Park Rangers, el Loftus Road. En marzo de 1986, los planes de Marler para remodelar Stamford Bridge sin el Chelsea fueron aprobados por el Consejo de Hammersmith y Fulham, aunque el Consejo cambió de idea cuando el Partido Laborista tomó el control del mismo en mayo del mismo año. En diciembre de 1987, en un momento de decisión trascendental, los planes del propio Bates para transformar a Stamford Bridge en un estadio de fútbol moderno fueron aprobados por el Comité de Planificación del Consejo. Sin embargo, se le notificó al Chelsea su salida de Stamford Bridge, luego de que el contrato de arrendamiento haya expirado en 1989.
No obstante, Cabras, la cual adquirió a Marler en 1989, se fue a la quiebra durante la caída del mercado inmobiliario en 1992. Esto permitió a Bates llegar a un acuerdo con sus acreedores, el Royal Bank of Scotland, para así poder reunir la plena propiedad con el club. Esto llevó a la creación de la organización Chelsea Pitch Owners, una organización sin ánimo de lucro que en 1997 adquirió la plena propiedad del estadio, los derechos del nombre del club y el terreno para asegurar que ningún promotor inmobiliario tratara de adquirir el Stamford Bridge otra vez. Cuando el informe Taylor fue publicado en enero de 1990 luego de la tragedia de Hillsborough, se le ordenó a todos los clubes que sus estadios tuvieran asientos individuales para la temporada 1994-95. El plan del Chelsea para un estadio de 34.000 asientos fue aprobado por el Consejo de Hammersmith y Fulham el 19 de julio de 1990. La reconstrucción del Stamford Bridge comenzó de nueva cuenta y las sucesivas fases de construcción durante la década de los 90 eliminaron la pista de atletismo. La construcción de la gradería este en 1973 había iniciado el proceso de eliminación de la pista. Todas las graderías, ahora techadas y con asientos individuales, fueron acercadas más al terreno de juego con la intención de concentrar y capturar el ruido de los aficionados. Ahora los sonidos son más fuertes que cuando los aficionados estaban más dispersos en graderías que no tenían techo y eran más amplias, aunque la capacidad del estadio disminuyó en más de la mitad. KSS Design Group, quienes se encargaron de la remodelación, añadieron muchas características adicionales al complejo, incluyendo 2 hoteles, apartamentos, bares, restaurantes, el Chelsea Megastore, y una atracción interactiva denominada Chelsea World of Sport. La intención era que estas instalaciones proporcionaran ingresos adicionales al club, pero tuvieron menos éxito del que se esperaba y antes de que Roman Abramovich comprara al club en 2003 y adquiriera la deuda asumida para financiar dichos proyectos, fueron unos de los principales problemas financieros del club.